Hola, ahora te voy a mostrar área bajo la curva aproximada por trapecio. ¿Sí? Para poder calcular área bajo la curva aproximada por trapecio, pues necesitas una función y definir el intervalo de dónde a dónde, e ir viendo cuántas particiones vas a tener. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la curva de y igual a x cuadrada, y las particiones van de punto en uno. Punto 1, punto 2, punto 3, entonces en total hasta el valor 1 es 10 particiones. ¿Sí? Por trapecio, cuando tú tengas definida de cuánto en cuánto va, ¿sí? Entonces vas a tener, observen aquí, dos alturas, lo ancho y la diagonal de un punto a otro. Y este es mi trapecio, dice. Entonces sabemos que el área de un trapecio es base mayor más base menor por la altura entre 2. Y es lo que vamos a hacer aquí, donde las bases son es calcular la función evaluada en los puntos, y lo ancho, que es la altura, es calcular de cuánto en cuánto va cada una de mis particiones. Veamos la teoría. Sea y igual a f de x continua en el intervalo cerrado a, b. El área bajo la curva de f de x es, primero tienes que calcular delta x, que es b menos a entre n. b menos a. Aquí está b y aquí está en el intervalo. Y n es el número de particiones. X es igual a más delta x por y. Y el área es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de x y más f de x y más 1 por delta x entre 2. Vamos a hacer un ejemplo en particular. Calcular el área aproximada de y igual a x al cubo menos 9x en el intervalo de menos 2 a 0 con 4 particiones. Observen. Delta x es igual a 0 menos menos 2. 0 menos por menos 2. Menos por menos da más y me queda 2 entre 4 porque son 4 particiones. Y esta vale 0.5. ¿Sí? Estas son las particiones. Y x es igual a 2 más 0.4 por y. Y vamos a calcular. Aquí están las xy, aquí están las fxy y aquí está el área del trapecio, no olvidemos. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a tener que calcular x0, x1, luego x1, x2, luego x2, x3, x3 y x4, que son las 4 particiones que tenemos. ¿Sí? Entonces x1, x0 tenemos menos 2 más 0.5 por 0, te queda en menos 2. Menos 2, este es x1 menos 2 más 0.5 por 1, me queda menos 1.5. Y este es el primer trapecio, de menos 2 a menos 1.5. Lo evaluamos en la función y me va a quedar menos 2 al cubo menos 9 por menos 2. Me queda ya de hacer operaciones, me queda 10. F de x1 menos 1.5 menos 9. Al cubo. Menos 9 por menos 1.5. Después de hacer operaciones me queda 10.125. Estas son las bases. Y me va a quedar que el área del primer trapecio es 10 más 10.125 por la altura, que es 0.5 entre 2, me queda 5.031. Vayamos al segundo trapecio. x1 ya lo calculamos, vale menos 1.5 y x2 vale menos 2 más 0.5 por 2 da 1, menos 2, menos 1. Lo evaluamos en la función y me va a quedar que vale menos 1 al cubo menos 9 por menos 1 y me queda que vale 8. Hacemos operación y va a quedar base 1, que es 10.125, más base 2, que es 8, por la altura 0.5 entre 2 me da 4.531. Vayamos al tercer trapecio. x2, que ya lo tengo, que vale menos 1, y calculo x3. Menos 2 más 0.5 por 3 es igual a menos 0.5. Y me va a quedar que es f de x3, porque el de 2 ya lo tengo, ya lo que habíamos calculado antes. x3 es igual a menos 0.5 al cubo menos 9 por menos 0.5. Después de hacer operaciones me queda 4.375. El área del tercer trapecio.
8 más 4.375 entre 2 y por la altura 0.5 me da 3.093. Cuarto y último trapecio. X3 ya lo calculamos, 4.375 y X4 menos 2 más 0.5 por 4 da 0. Y entonces va a quedar que f de 0 sigue siendo 0 y el trapecio va a quedar 4.375 más 0, aquí es más 0, por 0.5 entre 2 es igual a 1.093. Entonces el área bajo la curva de f de x igual a x al cubo menos 9x es igual a la suma de las cuatro áreas de los trapecios, 5.031 más 4.531 más 3.093 más 1.093. Y esto da 13.748 unidades al cuadrado. Veamos qué fue lo que hicieron gráficamente. Esta es la gráfica de la función x cúbica menos 9x. Y yo quiero el área de menos 2 al 0. Y de acuerdo a la división, sabemos que el primer punto es menos 2, luego menos 2.5, luego menos 1, menos 0.5 y a 0. Y aquí está, te vas a la curva, y estas eran las bases que calculábamos, y esta es la altura, 0.5. Y aquí está mi primer trapecio, mi segundo trapecio, mi tercero y mi cuarto trapecio. Entonces, calcular área por trapecio implica calcular el área desde las sumatorias de igual a 1 hasta n de f de x y más f de x y más 1 por la altura que es delta x entre 2. Por el momento es todo. Esto se llamó área bajo la curva aproximada por trapecio.